quiero dar las gracias al grupo de alabanza por la presidencia que ha hecho. Realmente nos ha recordado cómo es nuestro Dios, que nos perdona, que nos salva y que nuestro pecado lo tira al fondo del mar. Y ya no se acuerda más de Él y nos ve santos por su misericordia. Yo esta mañana quiero compartir con vosotros unos versículos del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y esos versículos me han hecho recordar la importancia que tiene que cada día vayamos a la palabra de Dios, que sepamos más de nuestro Dios. A veces sabemos tan poquito que tenemos un Dios pequeñito y sin embargo Dios es muy grande y muy poderoso. Hay dos palabras que me hicieron reflexionar y es que dice: estad firmes y retened la doctrina. El apóstol Pablo animó a estos hermanos a que recordaran todo lo que él les había enseñado, el Evangelio, y que no se olvidaran, porque eso les daría fuerza y ánimos en su vida. Los hijos de Dios tenemos un gran privilegio de tener un Padre como el que tenemos, pero también tenemos una gran misión y es también el de compartir lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Tenemos que ser sal y luz para este mundo que está en oscuridad. El último retiro de la FIEIDE, de las mujeres, la psicóloga Esther Martínez nos habló de la depresión, de la ansiedad, del estrés, cuáles son sus consecuencias y, bueno, y si realmente pues tiene solución. Pero como recordará Manoli, como el último punto, el último día, habló sobre la depresión espiritual. Y esto me chocó. Pero sí es verdad, hermanos, muchos pasamos depresión espiritual por cosas que nos pasan. Y dijo algo que también me impactó, porque dice que, claro, desde la caída en Edén estamos bajo el reino de tinieblas, ¿no? Y que el Señor Jesús vino a rescatarnos de ese reino de tinieblas para llevarnos al reino de luz. Y dijo otra cosa que también me impactó, que nosotros los hijos de Dios somos los voceros de ese reino. Y la verdad que eso implica mucho. Tenemos que hablar a todos los que están a nuestro alrededor de lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Pero ese esfuerzo tiene una gran ayuda. Lo hemos de hacer, hemos de ser sal y luz. Pero el Señor nos promete que siempre va a estar con nosotros. El apóstol Pablo lo pasó mal en Corinto y el Señor se le apareció de noche, le habló de noche en sueños. Y vamos a leerlo. Hechos 18, del 9 al 11. ¿Se oye muy fuerte? Es que… Vale. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero bien, esto no es lo que quería compartir. Quería compartir 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13 y 17. Y me centraré en ese versículo 15, que dice: estad firmes y retened la doctrina. Vamos a leerlo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, les dice que estén firmes, pero ¿por qué hace este hincapié el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Resulta que cuando el apóstol Pablo estuvo allí en Tesalónica, les habló, lógicamente, del Evangelio, de la salvación del Señor. Y cuando se marchó, hubieron falsos profetas, engañadores, que querían contrariar lo que el apóstol Pablo decía. Como el apóstol Pablo les habló de la segunda venida del Señor, muy pronto, cuando él se marchó, salieron esos engañadores. Unos decían que faltaba muy poquito para que viniera el Señor, que faltaban muy pocos días. Otros que ya había venido en secreto. Y otros escribieron cartas haciéndolas pasar como si las hubiera escrito el apóstol Pablo. Bueno, estos hermanos tenían un cacao, estaban confundidos y necesitaban esa ayuda. Y Pablo entonces les escribe esta segunda carta para animarlos y decirles: estad firmes y retened la doctrina. Yo he buscado en el diccionario la palabra estar firmes, que es lo que quiere decir, y os lo voy a leer. Significa estar estable, seguro, que no se mueve, algo que difícilmente puede caerse, o sea, que está bien cimentado, que no manifiesta duda, que pisa con paso firme. Y esto se aplica a cualquier persona que esté convencida de lo que cree y lo que piensa. Y también retener la doctrina, que es la enseñanza, dice que es conservar, guardar para sí, conservar en la memoria y memorizar. Así que, hermanos, eso le dice, así que empieza, por todo lo que os he contado, todo lo que os he dicho, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En estos versículos del 13 al 17 he encontrado 3 verdades de la palabra de Dios. La primera es que la palabra de Dios nos muestra el camino de salvación. La segunda, que la palabra de Dios nos consuela. Y la tercera, que la palabra de Dios nos fortalece. La primera, somos escogidos para salvación. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad que es el Señor Jesús. Bueno, también nos dice, si recordamos, nos dice el apóstol Pablo en Efesios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos hace. Nosotros no podemos hacer nada para buscarlo, Él tiene la iniciativa, Él es el que va en busca nuestro para darnos esa salvación. Dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La verdad que la palabra de Dios es un espejo, hermanos. Ahí nos muestra nuestra condición de que somos pecadores y que necesitamos esa salvación. Nos da a conocer que necesitamos la salvación de Dios. Bueno, dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Bueno, estos versículos que voy a ir leyendo, la verdad que los sabéis todos, ¿verdad? De memoria.
pero hemos de recordar siempre la palabra de Dios. Estábamos muertos y por su gran amor, y hoy nos lo han recordado el grupo de alabanza, por su gran amor vino a este mundo, dejó su gloria, se humilló y tomó forma de hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvarte a ti y a mí. Dice Juan 3:16, y para que no os durmáis, es un versículo que lo hemos tocado en la escuela dominical siempre, pero lo vamos a repetir todos. Juan 3:16, lo sabéis de memoria. Acompañarme. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se vale porque tenéis chuleta. Os lo han puesto aquí, ¿eh? No lo habéis dicho de memoria, pero bueno. Ese es el plan de salvación. Dios nos ha querido salvar de nuestro pecado, de nuestro grave pecado, de lo que nos separaba de Él. Y en esa salvación vemos que han obrado la Trinidad. El Padre nos salva, el Espíritu Santo nos santifica, Él es el que nos aparta para Él, y el Señor Jesús, la verdad de Dios, es el que murió en nuestro lugar. La Trinidad en nuestra salvación. Es un amor tan grande que dice el salmista que no lo puede entender. Y mirar, dice Pablo en Tito que nos lo creamos, porque Dios no miente. Y como no miente, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Hay una frase que me gusta mucho de cuando vemos el programa evangélico, que al final de todo la presentadora dice: y no te olvides, tú vales mucho para Dios. Y es una frase que me encanta. Y tanto que valemos, porque dio su vida por nosotros en una cruz. Luego, el segundo punto es que la palabra de Dios nos consuela. Esos hermanos lo estaban pasando mal, estaban confundidos, estaban pasando tribulación. ¿Y quién no? ¿Verdad? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? Falta de trabajo, problemas familiares, enfermedad, dolor. Todos pasamos por ahí, ¿verdad? Todos hemos necesitado en algún momento de consolación. Pero mirar, el apóstol Pablo nos habla del Dios de toda consolación. No hay otro que nos pueda consolar mejor. Aunque también se vale de hermanos nuestros que el Señor los pone a nuestro alrededor para que nos puedan ayudar. Pero Él es el Dios de toda consolación. Dice el Salmo 139 que nos puede ayudar porque nos conoce. Él nos conoce mejor que nosotros. Y dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante y detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el versículo 13 de este mismo salmo dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos puede conocer mejor que el que nos ha dado la vida, no? Y Él conoce nuestro corazón, por lo que estamos pasando. Lo conoce todo de nosotros y está dispuesto a eso, a consolarlos, a ayudarnos en todo momento. No sabía si lo haría, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a explicar una experiencia. Yo en la otra iglesia que estábamos, me tocó predicar también, me dijeron que predicara,
y hablé sobre el Dios de toda consolación. Yo no me iba a imaginar nunca por lo que iba a pasar. Pocos meses después de esta predicación, le diagnosticaron a mi hijo un tumor cerebral. Lo tenía en el bulbo raquídeo, donde pasan toda clase de nervios. Lo operaron, la operación duró 9 horas, os podéis imaginar. Luego, todo el proceso de la quimioterapia. Ver a tu hijo sufriendo es muy, muy doloroso. Pero ¿sabéis una cosa? Me acordé mucho del Dios de toda consolación y ese Dios me dio en esos momentos muchísima paz. Así que, nos dice el apóstol, hermanos, estad firmes y retened que Dios nos consuela. El tercer punto es que la palabra de Dios nos fortalece. Siempre que salimos de una situación de dificultad, siempre salimos fortalecidos. Y mirar, el apóstol Pablo estaba muy preparado para consolar también a cualquiera que pasara por momentos difíciles. Y no os he dicho antes que, ahora que me acabo de acordar, que el título que le puse a aquel mensaje es Consolados para consolar. Realmente el Señor está ahí con nosotros, ayudándonos, pero nosotros también podemos ayudar a otros en el consuelo que necesiten. Y también nos fortalece siempre. Dicen que para resistir las pruebas y estar firmes en esa fe, que no nos movamos, ¿no? Que viene una prueba. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos nuestros que han pasado por dificultad y esa depresión espiritual que nos hablaba Esther y ya no los hemos visto más, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que fortalezca nuestra fe, porque Él es el que está a nuestro lado y tenemos un Dios todopoderoso, así que tenemos que estar fortalecidos y el Señor está siempre con nosotros. Dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La verdad que el Señor nos fortalece, pero también lo hemos de compartir. Acordaros lo que también me impactó de Esther, ¿no? Somos voceros de ese reino de luz. Tenemos que hablar a todo el mundo para que conozcan que tenemos un Dios de salvación, un Dios de consuelo y un Dios que está con nosotros para fortalecernos. Así que yo os animo, creo que el pastor tenía, no sé, ¿desde cuánto tiempo vas a estar? Yo le he dicho 20 minutos, me parece que no ha llegado, pero quiero que se quede con vosotros el que es importantísimo conocer a nuestro Dios, que cada día tengamos un tiempo de reflexión, un tiempo de consultar su palabra, porque es verdad que a veces tenemos un Dios pequeñito, porque lo hemos hecho nosotros pequeñito, pero es muy grande y tiene mucho poder. Así que en este tiempo de vacaciones tampoco nos olvidemos de su palabra. Que el Señor nos bendiga.